Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros, rumbo a Terra Incógnita. Bienvenidos a Terra Incógnita. Pues bienvenidos una semana más a Terra Incógnita. Aquí estamos Alex, servidor, y mi querido almirante de este barco rumbo a lo desconocido, a Terra Incógnita. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Sí, te veo y que estás un poco acalorado. Acalorado, sí, es que... Estás ahí con los colores. Hoy hace más frío en la calle. La verdad es que aquí uno ya no se entera bien con el tiempo, porque de repente hace frío, al día siguiente hace, como diría mi padre, clima tropical prácticamente. Sí, sí. Luego volvemos otra vez a las congelaciones de extremidades prácticamente. Y hoy es un día de esos extraños, en que uno pues viene con frío de la calle, entra aquí dentro, cuando lo lógico es que aquí haga más frío, pero no, hoy ha habido aquí un poquito de gentío, ha habido calor humano, y eso se nota. O sea, es lógico que haya más frío aquí en el estudio, sí, que en la calle. Bueno, sí, nosotros porque aquí claro, sí, tenemos aquí el aire acondicionado bien. La gente no lo sabe, pero tenemos aquí detrás nuestro dos aparatos de aire acondicionado. Es el Elbrus, están el monte metiendo Elbrus continuamente pues un frío polar, para que no se calienten en exceso las máquinas con las que aquí operamos. Y bueno, nosotros como entes biológicos lo tenemos que soportar. Sí. Yo estoy aquí siempre tapado con mi capucha y hemos desarrollado ya una resistencia al frío prácticamente de troll, totalmente. Troll. ¿Tú qué opinas de los trolls? Los trolls están muy bonitos en los bosques, que cuando les da la luz del día se convierten en piedra y es como la maldición que les cae encima. ¿Y de los trolls de internet? Bueno, a mí siempre me han parecido personajes simpáticos, ¿no? Que, bueno, están ahí para divertirse, los lees y demás, y ya está. Pero hay un gran anuncio, un banner que circula por internet, que es aquel de "Please don't feed the troll". No alimentes al troll, no le des más bola al troll. Y bien, hoy en Terra Incógnita, aparte de la sección de las noticias, esa clásica, pues donde exponemos las noticias de la semana que más nos han interesado y que creemos que vosotros tenéis que conocer, ya que no salen muy a menudo ni les dan la fama que merecen en los distintos medios de comunicación a los cuales podéis tener acceso normalmente. ¿Cuál es la otra sección? La sección del monográfico, que esta vez yo creo que vamos a ser un poco innovadores. Nunca he oído un programa yo de esta temática que trate el tema en concreto que vamos a hacer hoy. Un tema que le debemos dar las gracias a Albert S. Rosales, nuestro contacto en Facebook, el cual pues de tanto en tanto nos provee de este tipo de información. En el monográfico de hoy vamos a hablar de supuestos ataques que han podido causar la muerte o la desaparición de personas asociados siempre a la aparición o bien de un ser que puede provenir de un objeto volante no identificado o directamente de un ser imposible que aparezca por el bosque.
La mayoría de estos casos, los testigos aluden a que podría tratarse de entidades extraterrestres, pero nosotros lo vamos a titular: desapariciones y muertes de personas asociadas a seres imposibles. Pero, ¿qué te parecerá a ti esto? Hombre, pues no es... Yo añadiría una cosa, es que además no solo seres, porque hay un par de casos que están ligados, por ejemplo, a objetos. Objetos también extraños, claro. Que no se acaba de entender muy bien ni de dónde provienen, ni de qué naturaleza son, pero que en este caso serían los objetos alrededor de los cuales se acabarían desarrollando pues una serie de sucesos, de fenomenología que acabaría, digamos, pues como transformando las mentes, la conducta de las personas, cosa que también está un poco relacionada con la recomendación literaria que haremos hoy, que se trata del libro Picnic junto al camino, que también habla un poco de estos objetos así que son capaces de transformar al ser humano. Y en la sección de What the Fake hablaremos de uno de los fraudes, que hay gente que aún no está dispuesta a asumir que fuera un fraude. Me estoy refiriendo a la autopsia de los supuestos extraterrestres estrellados en Roswell en el año 47, un vídeo que apareció en el año 95, en el cual, pues bueno, cuando salió, pues toda la gente dijeron, esta es la prueba definitiva, lo estamos viendo todos, no estamos todos en un universo, el gobierno nos ha ocultado durante años su existencia. Y fíjate, hay una autopsia y todo. Y no, señores, no, es un documento, un caso propio de nuestra sección de What the Fake, de fraude. Pero antes, pues vamos a empezar ya sin más preámbulo, hablando de las noticias, que también tienen que ver quizás con fraudes, viniendo de altas autoridades y de instituciones a nivel europeo. No sé, pero esta semana viene cargadita la sección, así que ahora mismo vamos con las noticias. Pues esta semana yo me encontré con un titular que me dio esperanzas. Me dijo, pues, oye, va a ser esto la gran noticia que de tantos años llevamos esperando. Y el titular rezaba así: científicos dicen que han establecido contactos con extraterrestres. Científicos, extraterrestres, esas dos palabras que parecen tan enemigas, normalmente pues están conjuntas en un titular. Bueno, no pude más y tuve que seguir leyendo. Y bueno, ¿qué me encuentro? Pues que, de acuerdo al diario inglés The Telegraph, científicos del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Bulgaria afirman que los extraterrestres existen y han logrado establecer comunicación con ellos. El director del instituto, un tal Lachezar Filipov, confirmó la investigación y comentó que se encuentran analizando alrededor de 150 señales que los extraterrestres han dejado con diferentes patrones y círculos en sembradíos de todo el mundo, proyecto en el que se ha visto un gran avance en el análisis de los datos complejos vistos en las señales. Según afirma este tal Lachezar Filipov, los extraterrestres están entre nosotros y nos miran todo el tiempo. No son hostiles, al contrario, quieren ayudarnos, pero no tenemos el crecimiento suficiente como para establecer el contacto directo con ellos. El científico cree que los humanos no seremos capaces de establecer contacto con ellos a través de las ondas radioeléctricas, sino por medio de la mente. También agrega que hasta la Iglesia Católica y el Vaticano han aceptado que existen. Pues bien, este reporte, publicado por los investigadores del VAS, viene rodeado de un gran grado de escepticismo, que ha llegado hasta enfrentar en debate al ministro de Finanzas de Bulgaria, Simeon Djakhov, y al presidente Georgi Parvanov, entre los cuales la viabilidad y el rol de la academia han comenzado a subestimarse. Filipov, cuya reputación podría verse envuelta en críticas, caso que se ha dado con el astrónomo Seth Shostak, quien invalidó los argumentos ya que afirma que, de ser ciertos, otras instituciones también sabrían de tal avance, es doctor en ciencias físicas y matemáticas y es uno de los principales directivos de la Agencia Espacial de Bulgaria, con habilidades destacadas en la física no lineal y la astrofísica.
Pero vamos, ¿esto qué es? Mira, vamos a empezar desde un principio. Como he dicho, el titular llama mucho la atención. Círculos en el maíz. Científicos extraterrestres. Dices, guay, esto promete. Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Bulgaria, el VAS. Digo, voy a asegurarme si esto existe realmente, no voy a ser un bulo. Me aseguro y efectivamente existe. Se fundó el mismo año que los hombres pisaron la Luna, el año 69. Bueno, ¿qué más? Los extraterrestres nos han dejado 150 señales en círculos de sembradíos de todo el mundo. O sea, ya estamos suponiendo que los círculos del cereal, esas imágenes que... Son extraterrestres y punto, ya son está. Extraterrestres y punto. Y bueno, pues es que hay otras muchas más hipótesis, como claro, círculos de Gaia, como que son pues aquellos dos hombres ya viejos, me parece que ya están muertos, que se dedicaban a hacerlo. Y lo más curioso es que al lado de esta noticia te ponen una foto de círculos encontrados en sembradíos de North Umatlia. Pues yo lo que veo son parcelas de sembrado con forma circular. No como si hubiera aterrizado un ovni o los típicos crop circles. No, son parcelas de sembradío, o sea, no son ni crop circles. Pero luego ya también, además, te quedas loco. la asunción esa de que no estamos solos porque sí. Exacto, no estamos solos. Y él sabe, aparte de haber... Claro, eso sí. Porque la astronomía ha ayudado mucho, ¿eh? La astronomía ha ayudado mucho a interpretar los círculos de cereal. En vez de recibir señales rollo SETI, que era lo que yo esperaba encontrarme, no, es por los círculos de cereal. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? Que no son hostiles, ¿cómo lo sabe? Están entre nosotros, ¿cómo lo sabe? No, yo esto no lo entiendo. Y ya el toque maestro, como digo yo, es cuando dice que no podemos comunicarnos con ellos con onda radioeléctrica, sino por medio de la mente. Y eso es demostrable científicamente, o sea, eso lo ha comprobado él. Esto hace daño. Estas noticias nos hacen daño al... A ver, no es por nada, pero a mí esto me suena claramente a lo que... A mí me suena a por ejemplo, política. Sí. A Robert Dean, a mí me suena a Robert Dean. A Robert Dean, sí, a Robert Dean, a Stephen Greer, a todo este tipo de cosas. Bueno, no sé, pero que esto venga de una institución científica, además de carácter público de un Estado europeo, ya me suena un poco como a chiste, ¿no? De dónde estamos yendo. Yo creo que esto no hace bien para nuestro sector, se podría decir, para la ufología en general. Hace bien ni a ella porque misma. Esta es de las pocas noticias relacionadas con el fenómeno ovni, que no tiene por qué estar asociado con extraterrestres. Claro, no, pero que salen a la palestra porque vienen desde una institución. Exacto. Claro. Pues nada más que añadir y premio a este hombre, a este tal H.Z. Filipov, por su conocimiento y su progreso evolutivo que ha llevado a desarrollar esa parla mental con los extraterrestres. Bueno, pues ahora vamos con otra que sin embargo para mí es una noticia un poco amarga, porque es que el Ministerio de Defensa británico acaba de cerrar, como quien dice. Bueno, esta noticia ha salido pues hoy mismo, publican en la agencia Europa Press, y la noticia pues es eso, ¿no? La agencia de defensa no. El Ministerio de Defensa ha cerrado un subapartado de un departamento, el Ministerio de Defensa. No, pero quiero decir que salía la noticia publicada en Europa Press, la noticia que se refería a el Ministerio de Defensa británico, que acaba de cerrar la unidad de investigación que tenía dedicada pues a la investigación sobre ovnis, ¿no? Pues bien, el caso es que el departamento indicó que no ha encontrado pruebas de una amenaza para el Reino Unido o pruebas de la existencia de extraterrestres, pese a que la población informó de miles de avistamientos de ovnis al ministerio pues a través de teléfono y el correo electrónico para tal fin pues a lo largo de décadas. Por otra parte, el ministerio dijo no tener una opinión sobre la existencia de vida alienígena, pero añadió que no tiene una capacidad específica para identificar la naturaleza de dichos avistamientos. No hay ningún beneficio para la defensa en tal investigación y sería inadecuado usar recursos de defensa para ellos, añade el Ministerio en un comunicado oficial. Según un portavoz del departamento, cualquier amenaza al espacio aéreo británico sería detectada por los radares y abordada por los cazas de la Royal Air Force. Exacto. Los recursos, añadió, serán destinados a prioridades más importantes como la guerra en Afganistán, donde Reino Unido pues tiene 9.000 soldados destacados. En cuanto al oficial que gestionaba las informaciones sobre los ovnis, ha sido destinado a otro puesto, lo que supone pues un ahorro de 44.000 libras al año, que vendrían a ser pues casi 48.900 euros. Hombre, cobraba bien el señor, probablemente por hacer algo que con suerte quizá le gustaba. Pero bueno, a mí me parece una noticia un poco amarga, porque a ver, yo lo entiendo que desde el punto de vista de la defensa, si uno se da cuenta de que los ovnis no suponen una amenaza a la seguridad nacional, porque si uno se centra en la casuística, pues realmente no, o sea, amenaza a nivel nacional no suponen lo más mínimo.
Y además eso, que en casi todos los casos pues quedan de los que se pueden demostrar que no han sido tales ovnis, los que acaban considerándose ovnis, que son, pues como comentaba Nick Pope, apenas un 5%. De ese 5% es que se sabe tan poco que gastar tanto dinero por parte del Ministerio de Defensa en la investigación de eso, pues entiendo que a ellos les parezca que no sale rentable. Pero bueno, a mí pues eso me sabe un poco mal porque bueno, era de los pocos estados que se dedicaban pues a investigar seriamente este tipo de fenómenos. Supongo que se han cerrado es porque han acabado ya con su proyecto de desclasificación por fascículos, ¿no? Bueno, doy a entender eso. Están en ello, pero porque, como dijo Nick Pope, sería paulatino. Pero a lo mejor ya están, saliendo, no estamos puestos, pero a lo mejor al cerrarse ya es que se ha emitido todo lo que se tenía que emitir. Puede ser. Bueno, hablando de Nick Pope, es ese personaje que conocimos en la cumbre exopolítica, quizás el más genuino, el que más provecho pudimos sacar de él, y que pues precisamente estuvo trabajando en ese departamento sobre el estudio del fenómeno él fue OVNI probablemente el que había antes, que también cobraba esos 49.000 euros. Pero hay una cosa que realmente me deja el gusto amargo, como tú decías al principio, muy relacionado con el gusto amargo que me dejaba la noticia que yo pues leí hace unos minutos, que es eso de que mencionan la palabra alienígena y extraterrestre en las fuentes que tú has leído. ¿Por qué está asociado, o por qué tiene que estar asociado el fenómeno ovni a alienígena? No, a ver, ellos dicen simplemente que... Pero lo han dicho. Ahí aparece que está la palabra alienígena. Es que lo dicen textualmente. Nick Pope nos lo dijo. Pero que no tiene por qué. Ellos no estudian el fenómeno ovni siguiendo pautas de que podría tratarse de contacto con civilizaciones extraterrestres, sino que es un fenómeno que viola el espacio aéreo. Pero eso es lo que ha dicho en el comunicado oficial, y yo lo que entiendo a lo que se refiere es que sería rentable seguir investigando si se hubiera encontrado una prueba de que eso es alienígena, porque entonces sí que es una materia de seguridad nacional, aunque a ti no te hayan atacado. Igualmente lo tuyo es estar prevenido. Seguridad nacional, que te sobrevuela un objeto no desconocido y que viola el espacio aéreo y que pongan en peligro eso, seguridad nacional. Pero si después de más de 50 años investigando, que lleva el Ministerio de Defensa británico investigando el fenómeno OVNI, se han dado cuenta de que ninguno ha supuesto nunca un peligro real e importante para la seguridad nacional del espacio aéreo. Pues, pregúntaselo cuando estaban en la Guerra Fría, a ver si no se ponía ningún peligro real. Ya, pero claro, como ahora no estamos, pues las cosas han cambiado y prefieren gastárselo en Afganistán. Pues bueno, y hablando de eso de Afganistán y que ya pues que prefieren invertir en otros asuntos, pues puestos a invertir el dinero que se estén gastando en no sé cuánto es en Afganistán, pues que lo dediquen en otras cosas, ¿no? Como la investigación en proyectos que aporten algo positivo a la humanidad. A lo mejor eso ayudaría más que dar dinero a las tropas que están allí en Afganistán. Pero bueno, cambiamos de registro de noticias y nos pasamos al ámbito de la naturaleza, y es que un titular de una noticia aparecida en Esencia 21 afirma que las arañas construyen maniquís para engañar a las avispas. Un nuevo estudio sobre la araña de la especie pues Cyclosa mulmuniensis ha descubierto que es el primer animal que construye pues dobles de su cuerpo, cual señuelo, para engañar a otros animales. Pero no a sus presas, como cabría esperarse, sino que a quienes se alimentarían de ellas, que en este caso pues son las avispas. Esta especie de araña vive en la zona de Taiwán, donde los científicos de la Universidad de Taichung descubrieron que los señuelos, luego de ser envueltos en una tela de araña, semejan a la araña en persona tanto en tamaño como en color. Estos señuelos están hechos de partes de cuerpos de otras presas, asimismo como de sacos de huevos de las arañas. Y bueno, este señuelo se colocaría pues justo por debajo del lugar central donde la araña pues estaría realmente. ¿Y por qué este engaño? Pues como he dicho, para evitar las avispas, ya que el principal depredador de este tipo de arañas son las avispas. Los biólogos taiwaneses descubrieron que las avispas atacan al doble de cuerpo cuando está bien hecho, algo que no siempre ocurre, ¿no? Como podemos suponer, pero esto les da una pequeña ventaja en la lucha por la supervivencia, suficiente para que la selección natural mantenga ese comportamiento, opinan los investigadores. ¿Qué te parece esto de las arañas? Hombre, curioso, ¿no? Siempre la naturaleza tiene cosas que sorprenden a diario, que muchas veces parece que todo pues está ya más o menos, como se suele decir, mapeado, ¿no? Y ya conocido, pero mira, siempre hay cosas nuevas que descubrir, ¿no? Cosas nuevas como, por ejemplo, que se están dando nuevos casos del famoso fenómeno de las mutilaciones de ganado, que hacía pues ya bastante tiempo que no se daba con mucha asiduidad. Parece que es una cosa típica de finales de los 60 y luego 70, pero vuelve, porque es que el granjero Manuel Sánchez, de Colorado, está desconcertado desde que en un lapso de 3 semanas ha visto como el número de sus reses se ha visto reducido en 4 menos,
y además estas muertes en extrañas circunstancias. Las mutilaciones se han producido en un terreno que tiene alquilado en la localidad Los Vallejos. En cada caso, Sánchez encontró a los terneros con la piel de los cuartos traseros totalmente arrancada de manera limpia y sin órganos internos en la caja torácica. Buscando sobre el terreno, no encontró señales de los posibles atacantes, como podrían ser pues huellas de neumáticos, pisadas, sangre, cosas por el estilo, ¿no? O también incluso se fijó en que si podían estar, por ejemplo, las puertas que guardaban al ganado, si pudiera haber algún rastro de que se hubiera forzado la cerradura o algo. Nada. O sea, era dentro ningún del tipo de establo. rastro. Sí. Bueno, dentro del establo no, o sea, la puerta estaba abierta, ¿vale? Y las reses muertas fuera. Exacto. Vale. Pero no había señal de forcejeo o algo, o sea que en principio... Pero también es raro que de por sí las reses pues salgan de su establo. Bueno, el caso es que Jacobo Chávez, oficial responsable del condado de Costilla, que investiga el caso, dijo: las investigaciones preliminares sugieren que, dada la falta de sangre o señales en el terreno, es muy improbable que alguien mutilara a los animales, por lo menos no en aquella zona. Pero tampoco se habían encontrado señales que indicaran que los animales habían sido arrastrados. Yo he sido testigo de cómo se mata y descuartiza un ternero y de cómo queda el terreno tras ello. Bueno, pues ambos coinciden en que en la zona se han producido otras mutilaciones antes de las ocurridas en los terrenos de Sánchez, pero que estas pues no habían sido denunciadas por la falta de voluntad de la gente, pues por ponerse a hablar de un tema que no pueden explicar. Pero bueno, el fenómeno de las mutilaciones de ganado no es algo nuevo para el oficial Chávez, ya que anteriormente pues había trabajado en casos similares cuando era agente alguacil del condado de Río Grande. En la zona nadie cree que los extraterrestres sean los causantes de estas mutilaciones, pero es curioso que en el Valle de San Luis se produjera una de las mutilaciones de ganado más famosas de la historia, pues hace ya 4 décadas, la que sufrió un caballo del lugar donde además se levanta una torre de vigilancia para ovnis, cerca de la carretera de Hooper. El día 17 de noviembre, justo al día siguiente de haber encontrado un nuevo cadáver, hace su aparición otro que es investigado por el investigador experto en mutilaciones de este tipo, Chuck Zukowski. Se da la circunstancia de que Zukowski había investigado también las ocurridas el pasado marzo en los condados de Huérfano y Las Ánimas. El investigador trata de encontrar una relación entre las mutilaciones y los ovnis, algo que no parece haber encontrado en estos últimos casos, tal y como se desprende del resultado de su investigación, que fue publicada en ufonut.com. Lo que sí ha podido contrastar es que las mutilaciones son similares a las que investigó en marzo, salvo en algunos aspectos. Por ejemplo, las de Sánchez se dio cuenta de que les faltaba parte de la lengua, que presentaba un corte que se había realizado muy atrás y de forma completamente recta, por lo que se sabe que no fue mordida por ningún tipo de dentadura. O sea, algo casi de profesional. Sí, bueno, y además las investigadas en marzo tenían la lengua entera, pero se les había extraído los oídos, cosa que aquí no ha sucedido. Las conclusiones de su informe pues pueden verse en la web que acabo de comentar, ¿no? En UFONut, pronunciado en castellano, ufonut.com. Y bueno, ahí se puede ver también las fotos, son un poco raras porque bueno, sí, se ve que no hay rastros de sangre alrededor ni nada. Algo típico de las mutilaciones. Las mutilaciones son una cosa, en este caso muy extraña, porque los animales están como retorcidos en su propia columna vertebral. Hay zonas en las que tienen la piel, otras en que no, en que solo está el hueso con poca carne. Lo más extraño es que alrededor del cadáver no hay sangre ni restos de nada. No hay sangre. Lo que está claro es que sea lo que haya sido, si hay que buscar una causa humana, quien sea que lo haya hecho, los ha transportado hasta ahí. Y los ha transportado ya desangrados. Y los ha transportado por un medio no terrestre. Es decir, los ha tenido que llevar en helicóptero o lo que sea, porque no hay marcas de vehículos ni de nada. Los helicópteros negros, si queréis saber más información acerca de los casos de mutilaciones de ganado, sabéis que tenemos un programa dedicado especialmente a ese tema. No sé qué número es, pero entráis en el podcast de Terra Incógnita y lo encontraréis. ¿Y qué te parece si empezamos ya a hablar del monográfico? Pues me parece muy adecuado porque el de esta semana viene cargadito. Son muchos casos. Es prácticamente un monográfico de tipo catálogo el que vamos a tener hoy. Uno de los que a mí me gustan. Así que, hasta ahora. Si
te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues como hemos indicado al principio, en el monográfico de hoy vamos a hablar de sucesos, de artículos aparecidos en diversas revistas como la Flying Saucer Review u otras de índole ruso, en las que, o no necesariamente en revistas, o que también pues un testigo de primera mano lo haya expuesto. Estamos hablando de casos en los que muchos de ellos intervendría el fenómeno ovni, o sea, la aparición de un objeto volante no identificado, cuando sucedería algo bastante lamentable, que sería la desaparición o la muerte de algún sujeto implicado en el avistamiento de ese ovni. Pues bien, estos casos, como hemos indicado al principio, se los debemos a nuestro amigo Albert S. Rosales, que se ha dedicado a hacer una recopilación de todos los que ha podido encontrar y los publicó, y nosotros pues le pedimos permiso para comentarlos, y aquí están. Aquí están muchos casos, algunos podrían pasar por fraude, por leyenda urbana, pero no por ello dejan de ser bastante curiosos. Curiosos en lo absurdo de las situaciones en las que se encuentran testigos cuando ven aparecer a figuras grotescas, figuras bizarras, figuras que se llevan a alguien, que se lo llevan para siempre. En el programa de hoy, encuentros que causan la muerte o la desaparición en Terra Incógnita. Pues empezaríamos hablando de un caso que recogió Jennifer Stevens para el número 2 de la Flying Saucer Review, una edición especial que hicieron de esa tirada. Pues bien, este caso sucedió en Escocia, en Nueva York, un día de febrero del 1968, cuando dos chicos de 15 años de edad estaban jugando con la nieve en el lecho, pues si se puede llamar lecho, de un río congelado, un río que tiene el nombre del río Mohawk. Bueno, estaban ahí pues jugando, suponemos lanzándose bolas, haciendo muñecos de nieve, pero de repente vieron lo que parecía como una especie de bola de fuego muy brillante, de aproximadamente el tamaño de una pelota de básquet, que parecía emerger de una de las islas que había en el río. Esta bola emitía una luz bastante potente y estuvo sobrevolando la zona por algunos segundos, y de buenas a primeras, tal y como había parecido, desapareció. Los dos muchachos salieron corriendo hacia sus casas como algo que lleva el diablo, pero uno de los dos pensó que había podido distinguir detrás de unos arbustos a un hombre extraño con un traje blanco bastante ceñido. A la mañana siguiente, en el mismo río y a unas 300 yardas de donde los chicos habían sido testigos del avistamiento, apareció el cuerpo congelado sin vida de otro muchacho de 16 años. ¿Coincidencia? Pues curioso el caso, ¿no? Curioso porque además se mezclan cosas extrañas. Por ejemplo, la aparición de supuestamente lo que podríamos catalogar de un ovni, o de un OSNI incluso, porque no sería submarino, sino subfluvial prácticamente. Pero recordamos que el río está alado. O sea, claro. Pero bueno, es curioso esto, sí, cómo están relacionados muchas veces con el agua, ¿no? Con el medio del agua, como otros muchos temas que a veces hemos hablado. Pero muchas veces los testigos aluden a que ven salir el ovni del agua, porque están en la playa y lo ven salir del horizonte. Entonces, si lo ves salir del horizonte, parece que emerja del mar. Claro. Pero no siempre es así. Y además, una cosa que me llama la atención de este caso es, por ejemplo, la cuestión de esa especie de hombre vestido de blanco. El espanto, tío, tú ves eso. Sí, el espanto. Y que luego se encuentren a la mañana siguiente, a escasos metros de allí, a menos de 1 kilómetro, pues a un chico de 16 años que se había muerto, ¿no? Bajo el río, ahí en el hielo, se había quedado atrapado.
Hombre, ¿podría tratarse de por ejemplo, una aparición fantasmal? Porque también recuerda eso, ¿no? Esa casuística, esas el tío blanco claro, recuerda a la aparición fantasmal. A eso me refiero, sí. Pero está asociado al fenómeno ovni. Claro, es que digo que es un caso curioso porque se mezcla todo, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar sobre este tipo de casos? ¿Alguno en concreto? Sí, uno, por ejemplo, que sucedió en la localidad de Billsville, en Ohio. Estaríamos hablando, pues, de un día tal como el 19 de marzo de 1968. Alrededor, pues, de las 8:30 de la tarde. En ese caso nos encontramos con un joven, Gregory Wells, que bueno, estaba volviendo de casa de su abuela, yendo de camino hacia su casa, que además vivían al lado, o sea, puerta con puerta, cuando vio pues un ovni de aquellos clásicos, de forma oval, que estaba planeando, más que planeando, incluso diría que flotando directamente, levitando, justo encima pues de unos cuantos árboles que había por allí. Estamos hablando en la misma calle, de donde él venía, desde casa de su abuela. Bueno, pues el objeto era muy grande, de color rojo, y era además tan brillante, que afirmaba Gregory, que iluminaba toda la calle. Al mismo tiempo era algo que en lo que estuvo de acuerdo y afirmó y lo corroboró pues la señora James E. Wells, ¿no? Que era pues la madre de este chico, que dijo también haber visto este objeto. Se dice que también tenía una fila, ¿no? Este objeto, como de unas luces rojas muy... Es que no sé cómo describirlo exactamente. Imaginémonos los LEDs, ¿vale? Ese tipo de luz, que es como muy concentrada, pero que no emite un haz. Puede ser muy brillante, pero no emite luz a su alrededor. Pues bueno, esto estaba en el centro de ese objeto y era como una especie de cinturón que tenía esa especie de platillo, porque es la forma que tenía más o menos, un poco más ahuevado, pero eso. Bueno, Gregory remarcó que él, en cuanto vio esto, se detuvo y además quiso salir corriendo o gritar, pero que de repente una especie de tubo grande salió desde lo más profundo de ese objeto y se puso, atención a lo absurdo, a balancearse de lado a lado, o sea, pero eso como en el vacío, o sea, sale de la nada, desde ese objeto oval, ese tubo, y comienza a balancearse de un lado a otro en mitad de la calle, y en ese momento un rayo de luz salió disparado. Rayo de luz que desgraciadamente pues golpeó a Gregory, porque Gregory en el momento justo en el que quiso salir corriendo y se dio la vuelta, comenzó a correr en dirección a su casa, esa luz, ese rayo le golpeó pues casi cerca de su hombro, dejándolo pues totalmente cao en el suelo, lo dejó como paralizado, inmerso pues en un dolor difícilmente imaginable. Además, en ese momento su chaqueta se puso a arder y nada, el chico pues acabó lo típico que podemos decir, haciendo el indio, por decirlo de alguna manera, por el barrio, porque lógicamente a raíz del shock comenzó a salir corriendo y gritando pues por todo el vecindario, hasta que bueno, la gente salió, le preguntó qué había pasado, no sé qué, y bueno, además tenía el apoyo como testigos de su madre y de su abuela, que pues afirmaban también haber visto este objeto volante no identificado, que justo en ese momento, después de disparar ese rayo de luz que salía de esa estructura tubular que salió desde el interior, pues justo después de hacer eso, de disparar a Gregory, no es que se fuera, no es que despegara rapidísimo, no, es que desapareció, se desmaterializó ese objeto. Además, durante el avistamiento, pues se dice también, ¿no?, que sucedieron cosas extrañas, ¿no?, que por ejemplo los perros estuvieron toda la noche. Ya había pasado esto hace horas, ¿no?, pero los perros no dejaron de ladrar en toda la noche en todo el vecindario. Bueno, lo que hace pensar esto es que, al margen de todo lo que hubiera pasado, es pues qué hizo, ¿no? Primero, ¿por qué estaba ya aquel objeto? ¿Por qué sucedió aquello? Si era real o no era real. En el caso de que no fuera real, físicamente real, ¿por qué lo vieron 3 personas?
al mismo tiempo. Es curioso también, además, 3 personas de la misma familia, en la misma calle. Que eso es un indicio de posible fraude, de que 3 personas se pongan de acuerdo, si son familia o amigos. Claro, si pero hubieran 3 personas que no se conocen de nada, pues daría pie a creérselo más, a dar más fe el caso al testimonio de esas personas. Al margen de esto, suponiendo que los testigos no mintieran y que todo esto fuera verdad, No. ¿Qué hizo este chico, este pobre Gregory, que estaba por ahí andando, que venía de casa de su abuela? Para que le chuparan ahí en el hombro. Sí. Pues, ¿Qué hizo? Pues no sé, son cosas absurdas estas que a veces pasan con esta fenomenología. Sí, esto de absurdo es una palabra que no me cansaré nunca de repetir, porque es así, el fenómeno es así. No tiene ningún comportamiento lógico, ¿no? Es como el caso este, acabamos de decir, de un chaval que es atacado por una especie de rayo que viene de un tubo que está sustentado en el vacío, que ha provenido de un ovni. Pero ¿qué te parece si empezamos a hablar ya de temas en los que los sujetos que ven el ovni son atacados por el ovni, son fulminados, son abrasados? ¿Te gusta más esa temática a ti? Hombre, sí, sobre todo si la cosa viene calentita, ¿no? Viene de la guerra, viene en Vietnam. Viene de Vietnam, exactamente. Ahora vamos a hablar de un caso ocurrido en verano de 1968 en la zona desmilitarizada de Vietnam. El principal testigo, un militar que reveló este incidente con el seudónimo de Eagle, nos cuenta que estaba en la zona que pues se denominaba en esos tiempos el País del Norte, y estaba con una unidad de reconocimiento de los Rangers, y en una colina próxima estaba destinada otra unidad. Pues bien, sobre las 2 de la noche, de repente estas unidades vieron como un objeto azul, fosforescente, se dirigía hacia ellos y de repente pues se detiene a 400 metros de su posición, para luego volverse a acercar lentamente, y es en este momento cuando la unidad que estaba destinada en la otra colina empezó a abrir fuego con metralletas de calibre pesado y ligero contra aquel objeto. Las balas, que parecían impactar con el objeto, no parecían causarle a este pues ningún desequilibrio, ya que no parecía afectarle, y eso que pues una bala de calibre de 12,7 milímetros es algo bastante importante como para no afectar. Llegados a este punto es donde ocurre un fenómeno muy curioso, y es que el ovni se empieza pues como a poner colorado y a emitir una luz muy brillante, a la vez que todas las armas que estaban disparando dejaron de hacerlo, como si hubieran dejado de funcionar sin motivo alguno. Después de que el fuego cesase, el objeto pareció abandonar la zona. A la mañana siguiente, el equipo de Rangers fue a ver qué le había pasado a la unidad de la NBI que había abierto el fuego sobre aquel objeto, y se encontraron con algo que les chocó para siempre, y era pues que al parecer las metralletas pesadas estaban fundidas, como si en vez de hierro fueran de mantequilla, y ni rastro de la unidad. O sí, porque lo que sí que había eran montoncitos de cenizas repartidos alrededor. Se hicieron fotos del lugar de los hechos, que luego fueron incorporadas pues en el conveniente informe, y al día siguiente a nuestro Garganta Profunda, ese tal Eagle, que publica este relato, este informe, en un foro de internet, pues le apartaron de su unidad y lo destinaron a una nueva, o sea, los empiezan a separar. Y al resto de miembros de la unidad Ranger fueron interrogados por oficiales de alto rango y los amenazaron con ponerlos en prisión si llegaban a hablar de lo sucedido aquella noche de verano de 1968. Es decir, que durante esa época de la guerra del Vietnam no fue este el único caso asociado a fenomenología ovni y ataques, y no solo de ovnis, también están casos como de Mothmans, como de garudas, de hombres pájaro que parecen emerger de la nada y manifestarse delante de los militares norteamericanos, y también durante esa época, a decir que pues como estamos viendo es bastante manido en lo que respecta a temas del misterio y de lo enigmático, ya que también se decía que según qué regimiento, no recuerdo bien, de las tropas americanas, lograron hacerse con un ejemplar, no sé si muerto o vivo, de un Orang-Pendek, de ese supuesto Bigfoot pequeñito que habitaría por esos lares. Hombre, a mí me llama mucho la atención una cosa de este caso que acabas de comentar, es que tratando de imaginar, de reproducir que pudo, ¿no?, haber fundido todas esas ametralladoras pesadas, ¿no?, y haber dejado supuestamente esas cenizas, ¿no?, que se sospecha que podría ser los restos, ¿no?, o sea, los cadáveres completamente calcinados. Que ahí no se encontraron, claro, los miembros del otro pelotón. A mí lo que me llama mucho la atención es intentar concebir qué fuente de calor tuvo que darse en ese momento para que esas cosas acabaran así, cuando además lo que llamaba la atención es que era lo único que estaba quemado, o sea, las ametralladoras y supuestamente
Los que disparaban las ametralladoras. Exacto, pero alrededor no había nada quemado, ni árboles, ni la hierba, ni nada. Y estamos hablando de Vietnam, que no es precisamente un desierto. El napalm. Bueno, seguimos con temas así un poco de la Guerra Fría, ¿no? Porque ahora nos vamos a Cuba, a la localidad de Cabañas, en la zona de Pinar del Río. Esto sucedió un 14 de junio, también de 1968, alrededor de la medianoche. Sucedió que justo después de haber pasado la medianoche, comenzaron a oírse pues unas ráfagas de ametralladora, de estas típicas ametralladoras pesadas, que venían de una de las localidades que había allí alrededor de Cabañas, donde pues un señor que pertenecía a la milicia, estaba ahí reclutado, llamado Isidro Puentes Ventura, se encontraba de guardia. Bueno, al amanecer, este señor, Puentes, fue encontrado completamente inconsciente por una patrulla del ejército y fue llevado al hospital en Pinar del Río. Allí permaneció en shock y completamente incapacitado para decir palabra durante 6 días. Tras haberle sido hecho pues un análisis, ¿no?, a nivel neurológico, pues en el Hospital Naval de La Habana, a Puentes se le diagnosticó que había sufrido pues un trauma emocional y que por eso pues era muy probable que se encontrara todavía en shock durante una semana más. Bueno, hasta aquí nada nuevo, ¿no? Evidentemente estaba claro que el hombre un trauma había sufrido, porque si no, no caería así inconsciente de esa manera y estaría durante una semana entera sin decir palabra. Bueno, el caso es que en el lugar donde, digamos, este señor Isidro Puentes pues había estado sirviendo, haciendo el servicio, pues investigadores de las agencias de inteligencia cubanas y soviéticas encontraron 48 cartuchos vacíos y 14 balas, aparentemente pues, casquillos, digamos, ¿no? Casquillos, sí, los casquillos, perdón, aparentemente como abollados, como si hubieran impactado en exacto, algo. pero no había ese algo. No había nada alrededor a lo que se pudiera ver que había impactado, y si había impactado, por lo menos esa cosa evidentemente no había sido abatida, puesto que no estaba allí. Además, pues se encontraron como una estructura geométrica, como huellas geométricas en el suelo de la zona, en la hierba, indicando pues que alguna especie de mecanismo bastante pesado había tomado tierra. Bueno, se hicieron test que revelaron, pues por ejemplo, que el terreno había estado expuesto a una muy alta temperatura. Y bueno, cuando Puentes recuperó pues la conciencia, afirmó que en ese momento, cuando ocurrió aquella noche la ráfaga de disparos a ametralladora, se encontró con que a 150 pies de la zona pues había una especie de objeto brillante, redondo en este caso, que estaba directamente apostado en el suelo, con una especie como de cúpula, y en esa cúpula, en el tope de esa cúpula, como una serie de antenas, ¿no?, dispuestas de forma geométrica. Una visión que ya nos podemos imaginar que es la típica absurda, ¿no?, que uno piensa, lo principal que pensaría un militar es: ya están los americanos aquí, que nos vienen a hacer una bromita, a dar la murga esta noche, ¿no? Pues al parecer no, porque no se sabía bien qué tipo de objetos trataba. Pero bueno, él, pensando que podía tratarse de algún prototipo, ¿no?, de helicóptero de última generación estadounidense, pues disparó pues esta cantidad, ¿no?, que decíamos antes, pues alrededor de las 40 balas al objeto. En ese momento, ese objeto, esa especie como de nave, o de prototipo extraño, se volvió de color naranja y comenzó a emitir una especie de silbido muy fuerte, que es justo el momento en el que Puentes cayó inconsciente al oír ese pitido. El caso es que, bueno, los
agentes de inteligencia soviéticos, especialistas en este tipo de casos, en tecnología punta del enemigo y tal. Bueno, le hicieron un interrogatorio pues de 54 horas, o sea, durante varios días. Como si no tuviera ya bastante el hombre. Claro, pero además a conciencia, y encima fue pues analizado por un equipo de psiquiatras al servicio de esta agencia de inteligencia soviética. Se le hicieron incluso 15 sesiones de hipnosis regresiva, cosa que ya, fíjate el interés que tenían cuando ya empezaron a utilizar métodos pues no muy ortodoxos, según el punto de vista de la ciencia reconocida. Y el caso es que no encontraron, y estamos hablando de espías soviéticos muy duchos en saber quién miente y quién no encontraron ningún tipo de contradicción en la historia que contaba. Pero hasta el día de hoy, así queda el caso, que no sabemos realmente qué pasó y qué es a lo que disparó pues Isidro Puentes aquella noche. Ahora vamos a relatar un caso que a ti y a mí nos ha llamado mucho la atención, pero que tiene bastantes puntos de ser un fraude, puesto que solo aparece comentado en una revista. Bueno, lo acabaré explicando al final. El siguiente caso está recogido por un tal Solomon Naffert en la revista rusa de temática de lo misterioso y lo paranormal llamada NLO. En mayo de 2004 apareció este artículo donde pues reza todo, parecería un cuento, una historia, pero es que es un caso con todas las de la ley. Seguimos en Vietnam, en la zona norte del país, cerca de Cao Bang, en una madrugada del 12 al 13 de agosto del año 1968. Esta vez son un grupo de 5 ingenieros soviéticos que estaban intentando construir una planta hidroeléctrica en la zona. Cuando, pues, como lo he dicho, pues en la madrugada del 12 al 13 de agosto empiezan a oír como un sonido de motores por encima de sus cabezas. En un primer momento todos pensaron que seguramente sería un bombardero B-52 americano, y por eso todos salieron de las tiendas del campamento para refugiarse en la selva. Pero cuando miraron al cielo, se sorprendieron al no ver un B-52, sino un objeto negro, como con forma de diamante, que parecía resplandecer en una luz verde de aproximadamente el doble del tamaño de la Luna. Instantes después, un objeto que parecía un cometa, pero que no lo era, por eso digo objeto, ya que no provenía del cielo, sino que parecía emerger de la Tierra, impactó sobre el objeto oscuro, originando un brillo, posiblemente de explosión, que cegó a todos los ingenieros, seguido de un potente estruendo que los lanzó disparados hasta caer al suelo. Así como las tiendas del campamento y todo el aparatejo que tenían, pues también se vio afectado por tal explosión. Bueno, afortunadamente nadie resultó herido de gravedad, pero obviamente todos estaban en un estado de shock lógico por el desconcierto que les había causado lo que acababan de presenciar. Llegaron a pensar que lo que habían visto era la explosión de un dispositivo nuclear de baja potencia. Bueno, durante varias horas, a decir que su equipo de comunicaciones no funcionaba y bueno, solo se podía oír el sonido de la estática por los altavoces. Solo cuando ya amaneció a la mañana, los aparatos volvieron a funcionar y se pusieron en contacto con su base y de paso pues informar sobre el incidente. Al equipo de ingenieros se les ordenó aportar más datos sobre el incidente, así que fueron a la aldea más cercana, la cual no parecía haber sido arrasada por una explosión. Cuando preguntaron a los aldeanos, estos coincidieron que habían oído un estruendo muy grande, pero pensaban que seguramente pues debía ser una fuerte tormenta. Como en el pueblo no encontraron nada que les diera pistas sobre lo que había podido ser aquello, decidieron seguir explorando por el perímetro de la zona. Así, a los 2 días y a 1 kilómetro de su campamento base, encontraron un objeto negro de forma esférica de aproximadamente 3 metros de diámetro. La superficie del objeto era completamente negra y parecía como si la luz no reflejase sobre esta. Otro detalle la mar de extraño era que el objeto no proyectaba sombra alguna, y los rayos parecían bordear el objeto e impactar en la hierba del suelo. El objeto, al tacto, era frío y resbaladizo, como si lo hubieran lavado con agua con jabón y no lo hubieran secado bien. Puestos a estudiar más el objeto, uno de los hombres se dispuso a arañar el objeto con un cuchillo afilado, y al objeto pues no pareció que eso le importase, no pareció mutarse lo más mínimo. Entonces volvieron a enviar un informe con los detalles del hallazgo a la base y la base les dio órdenes de montar un perímetro de acordonamiento del objeto y que esperasen hasta que llegara un grupo especializado más capacitado para estudiar este hallazgo y que no se acercaran al objeto a más de 20 metros. Así, los 5 hombres montaron un nuevo campamento base a 20 metros exactos del objeto. No tenían ni idea de qué podría ser aquella esfera. Pensaban que podría ser una nueva arma de origen ruso o americano
Y bueno, al caer la noche encendieron una hoguera, pero cuando se dispusieron a descansar, nadie podía pegar ojo, ya que no podían apartar la mirada de la esfera, y todos lo miraban con una especie de mezcla entre fascinación y terror. Y bueno, también tenían, como es lógico, la mano en el fusil, en caso de que algo ocurriera. Pues así estuvieron esperando hasta que el grupo de especialistas los relevase, y pensaron que seguramente se habría ido a mear. Pero al ver que a los 5 minutos este no regresaba, todos se pusieron nerviosos y empezaron a llamarlo por su nombre. Pero este no aparecía. Y empezaron a iluminar la zona con sus linternas a ver si lo localizaban, pero también sin éxito. Todos decidieron no mirar más lejos para no abandonar el perímetro de la ola, ya que, pues, como les habían dicho los oficiales, no podían acercarse a menos de 20 metros del objeto. Y bueno, así que, ¿qué hicieron? Pues regresaron a la hoguera. Todos estaban con miedo. ¿Qué le habría podido suceder a su camarada Vyacheslav? Pues no se sabe ni lo supieron ellos, si es que este caso fue real. Así que, pasada otra hora, otro valiente, un tal Peter K., se levantó y salió en busca de su compañero en la misma dirección que éste parecía haber tomado. Peter, eso sí, se movía de forma un poco errática, como si estuviera recién levantado, como un poco zombie. El resto del equipo, ahora 3, lo vieron partir, pero no se atrevieron a hacer nada. Quién sabe si por miedo o porque pues, una extraña fuerza que parecía dominar la situación les manteniera en el sitio. Peter K., al igual que Vyacheslav, nunca regresó. Esta vez ninguno de los 3 que aún quedaban pues decidió ir a ver si encontraban a sus 2 compañeros. Y el juego pues volvió a repetirse. Volvió a repetirse al cabo de las 2 horas, cuando uno de los 3 que quedaban, un tal Vladimir, se levantó y se dirigió hacia la bola negra. Nadie fue en su búsqueda y nunca regresó. Ahora solo quedaban 2 miembros del equipo de ingenieros, un tal Boris Ivanov y un tal Sergei T., ambos con mucho miedo y sin ninguna gana de moverse de su situación. De repente, el semblante de Sergei, pues en un momento dado quedó desencajado y como si fuera una marioneta se levantó y con movimientos pues un tanto erráticos se dirigió hacia la esfera, perdiéndose en la selva, en la oscuridad. Al restante Boris pues no le tocó más remedio que armarse de valor y consiguió hacer frente a la situación y vencer al miedo, y se le ocurrió una idea. Así que agarró su carabina y se disparó a sí mismo en la pierna para impedir que, si esa fuerza desconocida se apoderase esta vez de él, no pudiera caminar hacia un destino incierto. Pero eso no evitaría que, debido al dolor que se le había causado que se disparase, pues al final se desmayase y no despertase hasta la mañana siguiente, rodeado de su propia sangre al lado de la ya extinta hoguera, cuando llegaron los especialistas. Los especialistas le informaron que no habían encontrado indicios del objeto y que el equipo de ingenieros pues tampoco aparecía. Bueno, el caso es que solo Boris era el único testigo de todo lo que había ocurrido esos días. Boris fue evacuado del área y siempre creyó que él y su equipo habían entrado en contacto con algún tipo de tecnología de origen extraterrestre y que sus compañeros pues habían sido atraídos por el objeto y este se los habría llevado a otros mundos. Bueno, más allá de lo que escribió el autor para la revista NLO, no hay ningún testimonio de lo supuestamente ocurrido, y se ha de decir que Rusia es famosa por su gran número de revistas relacionadas con la temática del misterio, siendo la gran mayoría de ellas pues de tirada puramente sensacionalista. Así que podríamos estar delante de un fraude o de algún tipo de leyenda urbana. También recordar que por los lares soviéticos también es conocido otro caso que implicaría un objeto esférico negro con curiosas propiedades como la densidad negativa, que es el caso de la esfera negra de Rusia, que ya hablaremos otro día. Y ahora hacemos el paso a la siguiente hora con más casos, más temas y no menos interesantes.
Són les 11 de la nit. La temperatura és de 10 graus i la humitat del 76%. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues aquí seguimos con el monográfico de Terra Incógnita. Nos habíamos quedado comentando ese caso, ¿no?, de la misteriosa esfera en las junglas de Vietnam, esfera que había causado pues la desgracia a casi toda esa patrulla de soldados soviéticos. Ingenieros soviéticos. Bueno, pues ahora cambiamos de lugar, nos vamos a ir a Perú. Seguimos en la misma fecha, estamos a finales de los años 60, y es un caso que ocurrió en Tingo María, en Perú, que lo relataba un investigador del fenómeno ovni llamado Fabio Picasso, y ocurrió un 20 de noviembre de 1968 a una hora que no se especificaba. El caso es que fue informado de que en una jungla pues fue visto una especie de disco, de objeto así con forma como de platillo clásico, ¿no? Aquel de los años 50, ¿no? Esos avistamientos de la herencia Adamski, por decirlo de alguna manera. Pues bien, se vio como un objeto de estos, en forma de disco, descendió y acabó pues posándose en el suelo, cerca pues de tres chicos, de tres niños que estaban pues jugando allí en el campo. El caso es que, curiosos, como podría esperarse por su edad, se aproximaron al objeto y se dieron cuenta de un detalle muy extraño, y es que dos figuras muy bajitas se encontraban al lado de este objeto. Uno de los chicos intentó acercarse más hacia el objeto, pero de repente sus compañeros vieron como caía abatido, inconsciente, como si se hubiera desmayado en ese mismo momento. En ese momento, esa especie de dos seres extraños que estaban allí, tan bajitos, señalaron, o al menos pareció que señalaban, hacia el resto de los otros chicos, y bueno, fueron y recogieron a su amigo, que aparecía allí caído. El caso es que el chico supuestamente fue llevado al hospital, donde murió. Terminó muriendo pues de una forma un tanto extraña, ¿no? Porque es algo que en el momento pues sus amigos no vieron, pero el caso es que el chico murió como resultado del sufrimiento de quemaduras de tercer grado en casi todo su cuerpo. Poca broma. Es que además suena un poco como de cachondeo, ¿no? Porque estaban estos dos seres que en principio fueron los que provocaron, ¿no?, el desmayo de ese chico, y encima hicieron señales a los otros como diciendo venid a recogerlo y llevároslo de aquí. Bueno, el caso es que el chico murió, y luego se realizaron pues una serie de pesquisas en la zona, y se descubrió que en el lugar lo que había era pues como los arbustos estaban como medio calcinados. Es decir, allí pues efectivamente se sabía que había habido alguna fuente de calor, pero sin embargo no pudo encontrarse otro tipo de información, como por ejemplo pues huellas de algún tipo de aparato, de ningún tipo. Es cierto que se preguntó a los chicos que reconstruyeran los hechos,
pero no pudieron aportar mucha más información de lo que pues yo ahora mismo acabo de comentar, ¿no? Sucedió esto y sin más. El caso es que, en fin, no es de los pocos casos así tan absurdos que acaban con una experiencia fatal para alguno de sus testigos. El siguiente caso nos lo cuenta Jorge Martín en el número 7 de la revista Evidencia OVNI. Ocurrió en el monte conocido como el Yunque. Estamos hablando de Puerto Rico, y este caso sucedió pues sobre las 11 menos cuarto de un día de verano de 1967. Este caso involucra a estudiantes universitarios, entre los que se encontraba Ramón Quiñones, de 22 años, y 2 profesores que habían salido de camping a la montaña. Esa noche pues estaban ahí haciendo la fiesta y cantando canciones rollo Kumbaya alrededor de la hoguera, tocando la guitarra, etcétera. Pero ¿qué pasó? Pues que de repente todos ellos empiezan a escuchar una cosa que es muy recurrente dentro de tanto de fenomenología ovni como de fenomenología mariana, como de fenomenología feérica. Nos estamos refiriendo a ese zumbido que, según la persona que lo oiga, lo identificaría con un zumbido de abejas, con un zumbido como de televisión mal sintonizada. Bueno, tal, que estos universitarios y sus 2 profesores lo empiezan a oír un potente zumbido muy agudo, cuyo origen y dirección no pudieron identificar. Este sonido pues se ve que se mantuvo, quédate con la friolera del tiempo, durante 15 minutos constante. Pasados esos 15 minutos cesó. Después pues todo se quedó tranquilo y decidieron proseguir con sus canciones y la fiesta. Pero que no quedó ahí la cosa, ya que de buenas a primeras empiezan a oír una especie de pasos que provenían de unos matorrales cercanos. Así que todos se levantaron a medida de que los pasos se iban acercando y sonaban cada vez más cerca, y todos vieron como una figura muy alta, imbuida o que emitía una luz, cruzaba un sendero delante de ellos, volviendo a desaparecer entre los arbustos. O sea, es algo repentino, como fantasmal, como un espectro que cruza una pared cuando nadie físico puede cruzarla. Después de ver esto, Ramón cogió su guitarra como si fuera un garrote y, junto a un profesor, del cual solo conocemos su apellido, González, decidieron aventurarse por los mismos matorrales por donde habían visto pues que partía esa figura y desaparecía. Fueron para seguirle el rastro. No se sabe qué pasó, pero es que al cabo del rato regresó el profesor González, pero ni rastro de Ramón por ningún sitio. González explicó que se habían separado mientras investigaban entre los arbustos. Mientras lo estaba explicando, la extraña figura fue vista otra vez, y esta vez la vieron todos durante más tiempo, y pudieron describir mejor su aspecto. Mediría alrededor de los 2 metros. Era algo o alguien muy delgado, con unos brazos largos que le colgaban hasta los tobillos. Vestía un traje muy ajustado de color plateado, que era el causante del refulgor de aquel ser. Tal brillo desprendía que a los testigos les fue imposible describir con certeza los rasgos faciales. Unos rasgos faciales que, de tenerlos, pues serían muy extraños y desconocidos. Eso sí, podían observar que la cabeza era redondeada. Así estuvieron otros 15 minutos. Sí, 15 minutos en los que el extraño ser no paraba de mirar al espantado grupo, y viceversa, como si estos estuvieran en trance. Pasado ese tiempo, la luminosa figura empezó a andar lentamente hacia atrás, por donde había aparecido, hasta perderse otra vez de vista. Fue entonces cuando el grupo, pues digamos que volvió a tener conciencia de la situación, y a muchos les entró el pánico, pero si otros se mantenían valientes y alerta en busca de su compañero desaparecido, en busca de Ramón Quiñones. En las siguientes batidas, en busca de Ramón, el cual desgraciadamente nunca apareció, solo se encontró su guitarra colgada de un tronco, de un árbol, y pues las autoridades federales se posicionaron después, horas más tarde, en el lugar, interrogando a los demás estudiantes y a los profesores, y les advirtieron de que no hablasen a nadie de lo sucedido, y que casos como el de Ramón y el de la extraña figura eran frecuentes en la zona de los alrededores del monte Yunque. Pero aquí el caso es que estamos nosotros, ¿no? Y gracias a la información de nuestro amigo Albert Rosales lo estamos contando, o sea que mucho caso a las autoridades no harían estos sujetos si realmente ocurrió este caso. Como hemos visto, el ser parecería el típico ser imposible, de apariencia humanoide,
con exageradas proporciones. Recordemos la descripción de que los brazos eran tan largos y delgados que le llegaban hasta los tobillos. Y bueno, este tipo de ser, asociado pues tantas veces al fenómeno ovni, también se le asocia al fenómeno fantasmagórico a veces. El caso en sí, pues parece como una abducción permanente, ¿no? Como si se la han llevado y nunca más aparece, algo poco común. Y qué más decir, pues que muchas personas desaparecen, no se vuelve a saber nada más de ellas cada año, pero muchas han sido localizadas posteriormente y han dado alguna explicación del porqué de su ausencia durante tanto tiempo. Pero sí que hay una pequeña minoría que nunca han vuelto a ser vistas dentro del llamado fenómeno de la abducción ovni. Pues sí, cosas muy extrañas como el siguiente caso. El siguiente caso que nos lo relata Chris Rutkowski en Unnatural History. Y es un caso que yo cuando pues, lo estuve investigando y demás, con la información que nos pasó Albert Rosales, me di cuenta que era como de película prácticamente, al menos la forma en que comienza. Este caso ocurre un 30 de junio del año 67, en torno a las 6 de la tarde. Comienza de la siguiente manera. Una mujer sale de su casa al oír una especie de pitido muy extraño, ¿no? Esa especie de bip bip tan típico, ¿no? De estas situaciones. Se trataba, pues, por ejemplo, de un sonido, este bip, que se repetía prácticamente cada segundo. Era muy regular. Entonces, se preguntó qué podría estar causando esto, ¿no? Bueno, no hace otra cosa que mirar a través de la ventana de la cocina. Y aquí viene el absurdo. Empieza a ver algo que en principio es, más que extraño, es bizarro. Comienza a ver un montón como de basura, de desperdicio, trozos de papel arrugados, papel de periódico, digamos, sobrevolando la zona del porche de su casa, ¿no? En torbellino. Entonces ella al principio lo que piensa es que ¿qué narices está pasando aquí? Tengo un tornado delante de mi casa. Bueno, el caso es que sigue mirando, se gira un poco en ángulo para ver qué hay alrededor de ese círculo, ahí a través de la ventana, y se encuentra a su marido, que justo acaba de volver en ese momento a casa, y a cinco niños que están mirando al cielo. O sea, la escena es dantesca. O sea, ves ese círculo y, claro, te encuentras ahí con tu marido, con unos niños que están mirando al cielo así como embobados. Bueno, el caso es que uno de estos chicos estaba sujetando a su pequeña de 8 años, que se encontraba en el suelo. Arriba, en el cielo, se encontraba un objeto rectangular que se encontraba suspendido en mitad del aire, haciendo una especie de rotaciones extrañas, muy lentas, en la dirección contraria a las agujas del reloj. Y además mostrando pues una especie en los laterales se alternaban pues en color, ¿no? Entre plateado y negro. Es como en el caso aquel que comentábamos al principio, es como si esta especie de discos, de aparatos, en el borde tuvieran como una especie de cinturones, ¿no? Como una especie de adorno, no sabemos bien qué. Bueno, el caso es que por la zona inferior, que es desde donde ellos podían ver, ahí en el jardín de la casa, era completamente negro. Y lo más curioso es que no hacía ningún ruido. O sea, de nuevo estamos aquí con una especie de contradicción muy recurrente en este tipo de fenómenos. Es que al principio es ese bip bip, esa especie de sonido extraño, o el zumbido, como tú dices, así como de abeja, se oye al principio. Es como el aviso de que algo extraño está sucediendo o va a suceder. Pero cuando ven ese objeto que está allí levitando, allí no hay ningún tipo de ruido. En ese momento, cuando esta mujer ya ha salido fuera y se encuentra allí con su marido y estos vecinos allí en la zona, uno de ellos, que como decíamos, está sujetando a su hija de 8 años, ahora veremos por qué. El caso es que en ese momento el objeto hace una especie se inclina, como en un ángulo, describiendo un ángulo, se detiene, planea por un momento por encima de las casas y se retira hacia el sureste. Bueno, hasta este momento el círculo de basura y de polvo persistía.
mientras estaba el objeto allí. Pero ahora que el objeto, digamos, se había retirado, había desaparecido, toda esa basura, todos esos desperdicios, terminaron en el suelo. Es como si ese objeto, sin hacer ningún tipo de ruido, estuviera causando esa especie como de mini huracán, como si se mantuviera a flote en el aire, pues por algún tipo de... como una especie de helicóptero invertido, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo extraño es que sin ruido. Bueno, además, esa especie de torbellino estaba simplemente confinado pues a la zona inmediatamente alrededor de su casa y no afectó a ningún otro domicilio que se encontrara en la misma calle. Bueno, el caso es que en relación a esos niños que había allí, pues nada, tras lo sucedido, esta mujer, nuestra protagonista, pues intentó calmarlos después de lo que había pasado, pero no pudo con todos, excepto con uno de ellos, con su hija, la que parecía bastante, digamos, sobrecogida por lo sucedido. Bueno, el caso es que uno de los chicos explicó que 5 de ellos habían estado jugando en el jardín cuando apareció el objeto por primera vez, sobrevolando por encima de sus cabezas. Y aquí viene lo extraño de la historia, es que en el momento en que ellos miraban, se dispusieron a mirar qué era ese objeto, pues la hija de este chico de repente empezó a levitar, fue elevada hacia el aire, aparentemente bajo la influencia pues de este objeto, ¿no?, que se encontraba en la zona. Además, en ese mismo momento, otro chico de los que se encontraban allí, de estos 5, había acudido en su ayuda y bueno, estaba prácticamente a 1 metro levitando por encima del suelo del jardín, que en ese momento pudieron agarrarla y evitar pues que de alguna manera aquello se la llevara. Otros dirían que la abdujera. El caso es que la niña afirma que no recuerda nada desde el momento en que sintió en su cuerpo ese viento, ¿no?, ese viento que la arrastraba. No recuerda nada hasta el momento en que fue, digamos, recuperada, porque estuvo durante prácticamente 1 minuto flotando en el aire y los chicos intentaban como agarrarla. En fin, lo curioso de este caso, en relación a todos los que hemos dicho, es que por lo menos, entre comillas, termina bien. No termina en una desgracia. Pero ¿qué sería aquello? ¿Qué sería aquello que tenía la suficiente fuerza de succión como para arrastrar a esa niña de 8 años y no al resto? Porque podríamos decir, bueno, igual tenía aquello una potencia de succión tan fuerte que, en fin, pudo elevarla. Pero por esa misma razón, entonces, al resto de personas, que aunque pesaran, yo que sé, 10 kilos más, también tendría que haber forcejeado un poco el factor ese con ellos, ¿no? Haberlos desestabilizado un poco. Pero no, pareció afectar simplemente a esta chica, que por suerte y gracias a la ayuda de la gente que estaba ahí alrededor, pues evitaron una desgracia. Un caso pues casi dramático, ¿no?, como bien apuntabas. Un caso que nunca había oído ese fenómeno previo a la abducción, que es el viento que se lleva a alguien. En el siguiente caso se lo lleva ya al otro barrio. Estamos hablando de un caso que aportó el doctor Olavo Fontes, Jader Pereira y Francisco Carrión. Es un caso que ocurrió cerca de las Crixas Pilar de Goiás. Estamos hablando de Brasil. Un día de agosto del año 1967, alrededor de las 4 de la tarde. Bueno, el caso comienza cuando Ignacio de Souza, de 41 años, y su mujer María, pues estaban volviendo de hacer sus cosas. Quien dice comprar, pues dice de ver a su familia, y se dirigían de nuevo a su casa en Santa María. Cuando de repente, cuando estaban llegando ya, digamos, al camino de entrada a su finca, vieron como a 3 extrañas figuras que están ahí como haciendo tonterías, como si estuvieran jugando. Y bueno, les llamó la atención porque esas criaturas eran tan altas como pues un niño pequeño, y tenían la peculiaridad, si es que se le puede llamar peculiaridad,
Yo creo que sí, es que esto es totalmente absurdo, es el típico retrato de un alien casi, que no tenían pelo y vestían pues unas ropas muy ajustadas de un color amarillo chillón, casi pálido, pero bastante chillón. En conjunto todo era pues algo grotesco, algo increíble, algo que causaba el terror. Y bueno, así fue, ya que el señor de Souza, cargando su rifle carabina, porque estas cosas, aparte de en Estados Unidos, también ocurren en Brasil, por lo visto, cuando todo el mundo allí pues tiene un rifle del 44, abre ahí el maletero del coche y lo saca. Lo tiene preparado. Lo saca porque vio que al final de ese camino de entrada a su casa había una especie de objeto muy extraño que tenía una forma similar a la de un lavabo invertido. Y bueno, pues decidió que eso era lo suficientemente extraño como para coger su rifle y disparar a una de esas personas, de esas cosas que tenía más cerca. Cuando apuntó a uno de estos seres, de repente, pues un rayo de luz verde fue emitido desde ese UFO, desde ese lavabo invertido, y le dio de pleno a de Souza alrededor de la cabeza y de los hombros. Por lo que estamos viendo, el disparo ese, el diámetro del láser, si se podría decir, era bastante importante. Era bastante amplio. De repente, de Souza cae inconsciente y, como quien no quiere la cosa, como en el caso que tú has comentado antes, de primero matan al chaval y después hacen señas para que vengan a buscarlo, le meten el flashazo a de Souza y los tres bichos, los tres marcianitos, si se les puede llamar así, como si nada, entran de nuevo en ese objeto que, como bien aparecido, pues de buenas a primeras, de repente coge una velocidad súper importante y desaparece pues en la vertical del cielo, con un sonido curioso, que es el que hemos repetido antes, como el de unas abejas tumbando. Pues de Souza fue examinado por los médicos y bueno, diagnosticaron que tenía pues quemaduras por todo su cuerpo, y le encontraron también una noticia que le causó la desgracia y la posterior muerte en los siguientes 2 meses. Y es que de Souza, a raíz de ese incidente, suponemos, padeció leucemia. Los aliens te lanzan rayos, te provocan leucemia, se van y tú también te vas, pero te vas al otro barrio. Te vas a otro barrio porque murió en menos de 2 meses. Pero bueno, no es el único caso pues que termina en desgracia como estos, ¿no? Porque tenemos otro muy extraño. Este ya va directamente al cajón de las experiencias que rozan prácticamente lo alucinógeno, ¿no? Porque es una cosa muy extraña. El caso es que el testigo, estamos hablando de un caso que sucedió en febrero de 1980, también en Brasil, en este caso en Sao Paulo, por la noche. Y bueno, salió publicado en la revista UFO Universe en el año 94, en verano. Bueno, el caso es que el testigo, pues que había estado durante pues los 2 o 3 meses siendo seguido por unos Men in Black extraños, por tres hombres. Además, siempre se importa mucho este número 3 en cuanto a los Men in Black y demás. 3 hombres que llevaban pues unos trajes negros, ¿no? Muy característicos. Bueno, el caso es que este hombre estaba enfrente de su casa una noche cuando un coche se dirigió por su calle y aparcó delante y la puerta se abrió. En ese momento el testigo aparentemente perdió su voluntad y fue, digamos, como persuadido de que entrase en el vehículo. En el interior estaban estos mismos 3 hombres que llevaban siguiéndole durante los 2 o 3 meses que comentaba. Y bueno, el caso es que lo llevaron hacia algún sitio que tardó pues un rato durante ese trayecto y al final acabaron llegando pues a una zona boscosa a las afueras de la ciudad. En ese momento pues detuvieron el coche cerca, aquí viene lo extraño, de una especie de objeto bastante grande que estaba flotando por encima del suelo y que se encontraba rodeado por una especie de aro luminoso. En ese momento el testigo y los 3, digamos, secuestradores pues se dirigieron hacia el objeto y en ese momento nuestro testigo fue
como en el caso que tú comentabas anterior, golpeado de nuevo pues por un rayo de luz. En ese momento él instantáneamente relata que se encuentra en el interior del objeto. O sea, le da esa especie de rayo y de repente está dentro del objeto, sentado en una silla. Se encuentra además de repente pues en la silla, atado con sus muñecas, y además una especie de vara de hierro que le mantiene asegurada la cabeza por la zona de la frente. En ese momento además los 3 hombres que lo tenían secuestrado aparecen y os sucede una cosa muy extraña. Parece que se arrancan la piel o como los disfraces que llevaran. Y aquí viene un detalle simpático, y es que se transforman en una especie de reptilianos, en una especie de seres con, digamos, con escamas de color verde. Bueno, el caso es que esta especie de seres comienzan a interrogar al testigo de manera bastante agresiva, y comienzan a hablarle de cosas que van a suceder. Bueno, el caso es que en ese momento, corriendo, la puerta de la habitación se abre, ve un montón de cuerpos humanos colgando por los pies, como si fuera eso un almacén de jamones, una cosa muy absurda, un matadero, pero de personas humanas, y en ese momento le da un apagón en la mente, todo se queda en negro, y aparece en un teatro cerca de su casa. ¿Fue una alucinación? Menuda alucinación en ese caso. Una cosa del espanto. Podría ser fruto de la paranoia, porque recordemos que el hombre llevaba durante 2 o 3 meses afirmando que le perseguían 3 hombres de negro. Pues el siguiente caso no es menos inquietante y casi pues digno de una buena película de Stephen King. Estamos hablando de un caso que le ocurrió a Linda Moulton Howe. Bueno, es un caso que ocurrió el 6 de mayo de 1980 en Cimarrón, en Nuevo México. Bueno, pues esta mujer iba con su hijo de 8 años en el coche, pues conduciendo por el desierto, cuando de repente divisan en un campo cercano como si hubiera pues 3 objetos parados emitiendo una luz. 3 objetos que no podrían ser otra cosa que coches, pero ahí no tendría por qué haber coches. El caso es que el objeto que había en medio era el más grande de todos y tenía pues unas ventanas, o lo que parecían unas ventanas, bien iluminadas. Esas ventanas emitían una especie de luz entre anaranjada y ámbar. Bueno, el caso es que, como es lógico, a esta mujer le cogió el terror y estuvo confundida. ¿Qué pasó como resultado? Pues que cuando se decidió a mirar la hora, habían pasado 4 horas desde que había visto ese objeto, supuestamente. Más tarde, bajo regresión hipnótica, la mujer recordó cómo había estado, pues, paseando, andando por encima de un campo, dirigiéndose a una especie de objeto extraño, y de mientras, a lo lejos, oía como el ganado iba gritando, como si estuviera sometido al dolor, como si le estuviera haciendo algo a esas pobres ovejas. El caso es que más tarde, cuando ya estaba por ahí andando, 4 figuras se aparecen y llevaban pues al testigo al objeto más cercano. Ella, como no entendía nada, ¿qué hizo? Pues empezó a dar patadas y gritos y sintió pues algo propio de un fenómeno casi de fantasmogénesis, sintió un frío extraordinario. ¿Por qué? Porque lo que estaba viendo era para gozar el frío, y es que esas 4 figuras eran, como bien tú has dicho en el caso anterior, de un color así verdoso y hacían un movimiento bastante errático, parecían no adaptarse a los patrones del movimiento de una persona normal. Más tarde aparece otra figura completamente diferente, esta era más alta y era más pálida y tenía pues la frente muy amplia, y como características de vestimenta era que vestía pues un traje blanco con una capa, era así como el gran mago alienígena. El caso es que esta figura se les aproxima a las otras 4 de aspecto reptiliano y les dice que esa mujer no debería estar ahí. Bueno, llega un momento que ella es tocada por ese extraterrestre o esa entidad a la que yo llamo el gran mago extraterrestre,
la toca y ella siente una sensación como si la estuvieran quemando, con un cigarrillo, yo qué sé. El caso es que ella la llevan a otro compartimento dentro de ese objeto y ve como su hijo parece que esté pues durmiendo plácidamente. Más tarde, lo siguiente que recuerda bajo la regresión es que está como sometida a un experimento rodeada de esos seres, a un experimento médico que le está causando mucho dolor. Más tarde, recuerda que es conducida a otra habitación, esta vez una habitación que emite una luz brillante blanca, donde allí lo que parece ser es que hay como un matadero de vacas, ya que lo que estaban viendo era una vaca cortada en piezas, ahí en medio, una cosa del absurdo. O sea, primero... De película de David Lynch total, ¿eh? Primero te conducen unos tíos reptilianos adentro, ves a tu hijo, después te están haciendo una prueba médica, después vas a otra habitación y hay una vaca cortada en piezas. Bueno, el animal sabe decir que estaba vivo, así que podríamos deducir que los aliens son un poco crueles. Más tarde, otras entidades, estas ya vistiendo pues unos trajes marrones oscuros con una insignia naranja. Es que quedémonos con toda la parafernalia de las distinciones de los aliens, es como de peli de serie B todo. Pues estos tíos pues la escoltaron a otra habitación donde había el gran mago, otra vez el gran mago alienígena, ese tío alto con la capa blanca. Parecía que le estuviera esperando. Nada más. ¿Qué pasa? Pues que ella después recuerda cómo aterriza otra vez en el desierto y es allí otra vez pues conducida por otras entidades. Esta vez vestían pues unas ropas brillantes que tenían una peculiar característica, estas entidades, que esto me parece quizás lo más curioso de todo el caso en sí. Es que es flipante. Ella lo describe que se movían como si a cada paso que dieran el pie con el que habían dado el paso volviera al pie que no lo había dado y viceversa. O sea, tipo Michael Jackson un poco, ¿eh? No, iban cambiándose de pies al andar. Es una cosa súper absurda. Yo es que cuando alguien, puestos a imaginar y a inventarse un caso de estas características, dice cosas tan fantásticas que caerían en lo absurdo y que saldrían de la lógica, dices, no sé, puestos a inventar, invéntate algo lógico, ¿no? Claro. Pues no, estos eran unos tíos que iban andando de la manera más extraña posible. A mí me recuerda eso, ya te digo, a Michael Jackson andando hacia atrás, pero que parece que vaya hacia adelante. Pero que se van cambiando de pies a cada paso. Sí, es una cosa absurda. Bueno, el caso es que más tarde es conducida de nuevo a lo que parecería pues una especie de instalación subterránea donde había pues estructuras muy altas, y ahí describe como hay otras entidades sin pelo esta vez, pero a mí no me parece beautiful, como ella misma afirma, con unos ojos muy largos y bonitos. No, a mí no me parecería bonito un ser calvo así, no, a mí esto no me causa sensación de gratitud y de estar a gusto. A ver, después de haber visto todo lo que ha visto esta mujer, pues yo no sé qué decirte, eso igual ya le parece bonito, porque claro, ves esa vaca cortada, esos reptilianos, esa especie de matadero de vacas. Claro, luego ves eso, los ojos almendrados, y te parece incluso bonito. Pues el caso es que estas entidades la volvieron a examinar. Bueno, llegados a un punto, ella pues entra en una larga sala metálica donde ve un contenedor bastante amplio lleno de animales flotando, de restos de animales, y lo que parecían también pues restos de partes de un cuerpo de una persona. O sea, estaba viendo lo imposible, que ahí los aliens, si son aliens, lo que están haciendo con nosotros era trocearnos como nosotros troceamos con las vacas. En principio esto aludiría también, ¿no?, pues al tema de las mutilaciones de ganado. Exacto. Bueno, el caso finaliza que de repente ella aparece otra vez, que está con su hijo en el desierto y coge el coche. Un caso... si es real... Esto ya es de pesadilla directamente. Recordemos que hay una hipótesis que dice que cuando una persona ve un ovni, lo ve realmente, pero lo que ve posteriormente, es decir, toda esta parafernalia de diferentes seres con diferentes trajes, de las diferentes habitaciones donde hacen diferentes mutilaciones, según sean humanos o animales, el contacto, pues son ya alucinaciones provocadas por el objeto en sí, por el avistamiento en un primer lugar, ya que este objeto podría producir pues mediante la luz
o mediante ese sonido de baja frecuencia, alteraciones en el cerebro que posteriormente causarían una alucinación. Y no esa es una de las explicaciones. Las cantidades de radiación que se ha visto que muchas veces han dejado en el lugar y todo. Pero sobre todo por esos juegos de luces y esos juegos de sonido que emite el objeto. Sobre todo las ondas estas de baja frecuencia. Las ondas de baja frecuencia. Que se ha demostrado que en experimentos en laboratorio pueden provocar alucinaciones en personas. Porque puestos a pensar un poco, y si habéis ido siguiendo todos los casos que hemos dicho, ¿por qué todos los seres pues son tan diferentes en cada caso? Pues una de las hipótesis que lo explicaría sería esta, de que todo son alucinaciones, que cada uno los ve como su mente lo desea que lo viera. Bueno, y ahora, si te parece, vamos con mi favorito. Mi favorito, que aparecía en la revista Nevroyadny Mir, que vendría algo a significar así en ucraniano, pues como Mundo Increíble. Aparecía en el número 2 en febrero de 2005. Estamos hablando de un caso sucedido en Azov, cerca del monte Elbrus, en el Cáucaso. En este caso ya en territorio ruso. Bueno, se supone que ocurrió el verano de 1980, pues durante el día. El caso comienza con dos amigos que eran alpinistas aficionados que se encontraban descansando, pues digamos, en la zona, en el campamento base, localizado pues en Azov, en las montañas caucásicas, ¿no? En los montes del Cáucaso. Bueno, en ese momento decidieron pues hacer una excursión al monte Elbrus, sin decirlo, eso sí, al resto de la gente que se encontraba en el grupo, que iba con ellos. Bueno, utilizaron pues varias, digamos, material como cuerdas y demás, y aparejo de escalada, para ayudarse durante, entre comillas, esa excursión, ¿no? Excursión que, como veremos, acabó bastante mal. El caso es que llegaron hacia la Mir, que, bueno, era una estación, una base que se encontraba pues a 3.500 metros de altura, a lo largo del monte Elbrus, y se encontraban pues a poca distancia de la cima, ¿no?, del Elbrus, que estaría pues tan solo a 2 kilómetros. Estamos hablando de una estación en una montaña, sí, no sí, de sí, que sí. Aquella estación que supuestamente iba a caer en el año 1999 sobre París. Claro. No. Bueno, el caso es que finalmente estos dos señores decidieron no escalar por la ruta normal y optaron pues por ir a través de otra ruta, ¿no?, que tenía que pasar obligadamente por lo que se conoce como el refugio número 11, donde había unos amigos que estaban allí hospedados, que venían de Leningrado. Bueno, el caso es que solo uno consiguió llegar al refugio número 11. Eso sí, con el pelo completamente gris, se había vuelto gris, completamente en canas. Como si hubiera envejecido. Debido al shock. Porque en cuanto él llega allí, en estado de shock y muy asustado, lo que cuenta es una historia realmente espeluznante, al mismo tiempo que increíble. Una historia que lo que afirma es que su amigo, que no había llegado al campamento número 11, al refugio número 11, se había esfumado delante de sus propios ojos. ¿Pero de qué manera? Bueno, el caso es que todo comenzaba cuando habían llegado, habían alcanzado un área que estaba pues tan solo a 300 metros por debajo del refugio número 11, cuando vieron una especie de figuras humanoides muy extrañas que se encontraban pues cerca de una especie de objeto con forma como de puro, que al principio ellos se pensaron que era pues, yo qué sé, una de estas cabañas, ¿no?, que hay en la montaña a veces pues para hacer de refugio, ¿no?, de estos refugios que no están vigilados, que son libres. Bueno, el caso es que su amigo, que desapareció, iba andando despacio detrás de él y de repente comenzó a tener como lag. Se comenzó como si le diera un ataque de Parkinson en ese momento, y cuando se dio la vuelta vio que su amigo estaba de una forma esperpéntica, no daba crédito a lo que veía en sus ojos, porque su amigo comenzó como a curvarse y a estrecharse como si estuviera hecho de goma. De repente se alargó, se volvió extremadamente alto y extremadamente delgado, extendiéndose como hacia el cielo, como si fuera como en 2 dimensiones, como una hoja de papel de lado. Y en fracción de segundos todo desapareció. Desapareció los humanoides,
esa especie de estructura en la que estaban alrededor, los humanoides, y como no, su amigo. El caso es que nada, este alpinista muy asustado intentó ir a este refugio número 11 para dar la voz de alarma, intentar que le buscaran o algo, pero nunca se volvió a saber de su amigo. Eso sí, las pisadas de su amigo se encontraban en la nieve y desaparecían justo en mitad de la nada. Tenemos muchos casos más que darían para un futuro programa, pero vamos a acabar con uno muy corto, el cual ocurrió el verano de 1980 en Nebraska, aunque no se saben ni los detalles exactos de la localización ni de las personas implicadas. Solo se menciona a que son miembros de una familia que estaban en su casa supuestamente, cuando de repente pues ven que en su jardín hay pues lo que ven como niños, y esta vez, a diferencia de los otros casos, acompañadas por personas altas. El caso es que era aquello algo claramente pues propio de un allanamiento de morada, y como ya sabemos cómo son allí los americanos, con su buen rifle siempre debajo de la almohada, pues el hombre de la familia decidió armarse con una escopeta y fue afuera a investigar. Yo creo que para ir afuera a investigar no se tiene por qué ir con una escopeta, pero bueno, moralejas que le pasa a uno en la vida, ¿eh? Y más porque ¿qué pasó? Niños, porque ¿qué pasó? Que 5 minutos más tarde, el resto de la familia que se encontraba todavía dentro de la casa escucha como un bang, pero que no lo aluden a que podría tratarse a la escopeta, sino como una especie de trueno. El caso es que el resto de la familia sale asustada, como es lógico, a ver qué haya pasado, y se encuentran que el hombre pues estaba tendido en el suelo, muerto, con los ojos abiertos y los músculos pues tensos, estaba muerto. ¿Qué haya pasado? Pues no se sabe, ya que ningún tipo de herida se encontraba en el cuerpo. Y como dato curioso, sí que se encontró pues una especie de cilindro de plata que está colocado justo por debajo de la piel. Cilindro muy pequeñito, ¿no? No especifica en qué parte de la piel, pero bueno, el caso es que se encontró en la posterior, pues suponemos, autopsia. La policía dictaminó más tarde que la escopeta nunca había sido disparada, y bueno, pues la policía al final deduciría y afirmaría que el caso se trataría de una muerte accidental sin más. Eso sí, la policía se haría y todavía guardaría, suponemos, esa extraña pieza de metal que esos niños, o esas dos personas adultas, le habrían incrustado al pobre hombre que salió con la escopeta, no sé, del palo, te mereces un pin por salir con una escopeta a vernos. Pues yo creo que es eso. Además, quédate que la mayoría de veces que mueren estos testigos, debido a flashazos, a disparos de supuestos haces de luz, es porque van armados. Sí. Se acercan armados, esa especie de entidades, no sabemos qué son ni nada, se sienten como amenazadas, y para evitar problemas, ¿qué hacen? Como si fueras una vaca o un ternero, te pegan un tiro y ya está, y te quitan de en medio. Hemos mencionado un montón de casos muy variados en los que algunas personas, como este último, mueren, otros desaparecerían, como en el caso, que no sabemos si es leyenda urbana, si es un fraude o no, de los ingenieros rusos en Vietnam, otros casos en que pues una persona casi es raptada, como el caso de la niña, y personas en las que son raptadas, abducidas, se podría decir, se produce ese fenómeno del missing time, del tiempo perdido, y cuando están dentro del objeto, pues ven las mil y una noches, casi se podría decir, ven lo más absurdo, ven una cosa que ni en sus peores pesadillas alguien podría llegar incluso a imaginar. ¿Qué nos encontramos detrás de todo este fenómeno? Generalmente, porque no todos, recordemos el caso pues del Ramón ahora no recuerdo el país, pero el chaval que toca la guitarra sí, en la hoguera y haciendo ahí un poco de kumbaya, que de repente ve como una figura alta, muy delgada, grotesca en sus proporciones, aparece, él va en su búsqueda y desaparece. O sea, no siempre está asociado al fenómeno ovni, pero sí a algo absurdo o a algo que no es normal. No hemos descrito ningún marciano, se podría decir, con aspecto propiamente humano. No lo hemos hecho. No, a mí es que de hecho todos los casos me recuerdan siempre pues al modus operandi, por ejemplo, de los cuentos medievales, típicos aquellos que de hadas y de duendes, en los que se producen este tipo de situaciones, ¿no? Y además son seres bastante parecidos en el sentido, como pequeñitos, como medio deformes. Pero que cada uno lo ve de una manera diferente. Pero tienen características muy típicas, ¿no? O son los típicos estilizados, altos así y demás, que parecen propiamente humanos. Y con trajes muy ajustados, con insignias, que con los ojos por ejemplo, almendrados. a los típicos silfos o a las típicas
estas hadas, entre comillas, y demás, o si no, los otros, estos pequeñitos, estos que se parecen más a los Grey y demás, que, o sea, si tú, no las imágenes, las ilustraciones que circulan por ahí, si uno lee descripciones medievales de goblins, es exactamente lo mismo que un Grey. Exactamente. Lo mismo. Y si uno lee las descripciones de un goblin o de aparición de hadas, en muchos de los casos esa aparición es precedida de un fenómeno de Missing Time también. De Missing Time y de ese sonido de zumbar de abejas de televisión más mal sintonizada. Y muchas veces la gente acaba mal. Estamos hablando del mismo fenómeno en diferentes tiempos y según la cultura de la época es interpretado de una forma u otra. Seguramente sí, aunque hay gente que tiene sus dudas, como es el caso de Jesús Callejo, que nos lo explicó. Es una opinión que nosotros respetamos bastante porque él lo ha estudiado el tema mucho más en profundidad que nosotros. Yo no sé si se trata de lo mismo, pero lo que sí que los patrones son los mismos. Ahí es a lo que voy yo. Los patrones son los mismos. Es como, vale, pueden ser diferentes cosas, pero en el fondo comparten la base. Y eso es lo extraño. Comparten la base y comparten una anterioridad en el tiempo. Sí. Si nos ponemos a estudiar, pues esto se remonta a muchos tiempos antes, incluso antes de la aparición del fenómeno omnimoderno, y antes de los airships, y antes, yo qué sé, es que pocos casos hay realmente en la antigüedad donde se vea a los hombres estos, a los goblins o a las hadas asociados a una luz. Puede que sea un fenómeno que se adapte al tiempo, pero que lo que causa esa adaptación al tiempo es simplemente lo de la luces, repercusión ojo, que en la mente humana. Ya hablaremos algún día, porque pero ojo, no que las crónicas medievales y muchas de ellas religiosas, cuando aparecen, digamos, seres extraños y demás, como faunos y lo que sea, se ven objetos extraños en el cielo. Cuando nos leamos Pasaporte a Magonia hablaremos con más propiedad. Pero lo que me refería es que ¿quién no te dice que, hablando, como hacía antes de la hipótesis esa de que son las luces que emiten esas, o la entidad o el objeto en sí, y esas frecuencias de, pues valga la redundancia, de baja frecuencia, las que, debido al conocimiento del momento de la persona, si una persona ahora es abducida, pues verá platillos volantes, si una persona es abducida en la Edad Media, pues qué te digo yo, vería dragones. Pues a lo mejor el fenómeno no cambia, lo que cambia es que al penetrar sí. Ese fenómeno y causar la alucinación en la persona, la distorsión debido al conocimiento y a la capacidad cultural de la persona que está viviendo el suceso es lo que modifica, y el relato se parece, pero tiene esas variaciones a lo largo de los tiempos. Puede cambiar eso, la vivencia, la experiencia del contacto, pero no el patrón. El patrón está ahí. El patrón es el mismo, solo que cambia pues que uno los ve como si fueran reptiles, otro los ve como si fueran rubias y otro los ve como si fueran seres imposibles. Ese ha sido el programa de hoy, el monográfico de hoy. ¿Quién no te dice que la semana que viene hacemos una segunda parte? No lo sabemos, nosotros nunca tenemos pensado qué haríamos la semana que viene, pero bueno, lo que sí que tenemos pensado es la sección que viene ahora. Bueno, esta semana la recomendación vuelve al género de la ciencia ficción, y es que vamos con uno de los clásicos de la ciencia ficción rusa, no muy conocido, desgraciadamente, pues en Europa occidental, porque aquí pues lo que más ha llegado de ciencia ficción rusa es principalmente Isaac Asimov, pero hay otros dos autores que son muy importantes en este género, que se trataría de los hermanos Boris y Arkady Strugatsky, que escribieron un libro allá por el año 1972 que revolucionó el género porque cambió, digamos, fue contra las concepciones, se alejó de aquella ciencia ficción un poco épica, y hizo una obra pues atípica, una obra de temática bastante gris y un poco siniestra. Estamos hablando de Picnic junto al camino, que, como decimos, es del año 72. ¿De qué trata esta novela? Bueno, es una novela no muy larga, de pues aproximadamente unas 250 páginas, que parte de la base de que un día de repente una zona de la Tierra, que en este caso sería pues una región de Canadá, es visitada por unos extraterrestres de los que no se dice nada realmente. Aterrizan, pasan varios días por aquella zona y se van, y no hacen contacto con nadie, simplemente se ve que llegan allí y se acordona la zona y demás. Bueno, luego acuden los científicos y los militares y demás y ven que han dejado un montón de objetos sin sentido,
que parecen recordar pues como a sustancias extrañas, como a vegetales, como si fueran una especie de algas de consistencia babosa, objetos metálicos absurdos. Y se empiezan a dar cuenta rápidamente de que esos objetos tienen su cara y su cruz. Son muy codiciados y de repente en el mercado negro comienzan a valer muchísimo dinero, pero al mismo tiempo se ven obligados los militares y los científicos a acordonar esa región y la llaman la zona. La zona, una zona en la que esos objetos comienzan a mostrar su vertiente más negativa, y es que tienen la particularidad de que pueden acabar con el ser humano de forma fulminante. Y muchos de esos objetos además son invisibles y solo se pueden detectar pues con una especie de medidores extraños, ¿no? Y construidos pues precisamente para esa función. Bueno, entonces en la novela el protagonista es uno de estos cazarrecompensas que se dedican a trabajar pues para gente de Lampa y demás, y para científicos que quieren estos objetos. Unos cazarrecompensas que reciben el nombre de Stalker, ¿no? Los Stalkers, sí. Pues serían estos mercenarios que ponen en peligro su vida y las de sus hombres que forman parte de su grupo para adentrarse en los peligros de la zona y conseguir los objetos que les piden. Y así pues se ganan la vida. La mayoría de ellos obviamente no logra ejercer la profesión durante más de un año porque acaban muriendo, pero existe un objeto perdido en los confines de la zona que se llama la Gran Esfera. La esfera que concede deseos. Y es ahí donde quiere llegar nuestro protagonista, para ver si esa esfera puede concederle ese deseo que tanto ansia, y que el lector pues podrá descubrir cuál es. De este libro se hizo una película bastante acertada, que fue llevada a cabo por Andrei Tarkovsky, el director ruso, y fue esta película la que hizo saltar a la fama esta historia, ya con el título de Stalker. Y luego se acabó haciendo incluso un videojuego adaptando esta trama. Un videojuego también que plasma perfectamente la angustia y el ambiente pues de esta novela, ¿no? y de esta película que se hizo luego. El videojuego que se llamaría pues Stalker, la sombra de Chernobyl, Shadow of Chernobyl. Y con tu recomendación del libro acabamos y empezamos la última sección del programa, que es la de What the Fake. What the Fake. Y como os hemos dicho al principio, vamos a hablar de uno de los vídeos más famosos relacionados con extraterrestres de los últimos años. Un vídeo que apareció en todos los medios, en la prensa, en la televisión, el año de 1995. Un vídeo que supuestamente fue rodado en el año 1947, cuando ocurrió uno de los incidentes más famosos de toda la ufología. Estamos hablando del incidente del estrellamiento de un objeto volante no identificado en Roswell. Un objeto volante no identificado que siempre tuvo la leyenda urbana a su alrededor de que había tenido tripulantes en su interior. Unos tripulantes que las fuerzas del Estado habrían llevado a una área de investigaciones súper secreta, conocida como el Área 51, que existe, aunque todavía haya gente que se pregunta, pues oye, ¿existe el Área 51? ¿Es una leyenda urbana? No existe. Recibe otros nombres como la Dreamland
como Steam Waters, si no recuerdo mal, y Groom Lake Area, pues bueno, ¿qué nos encontramos? Pues con uno de los fraudes más importantes de los últimos tiempos, ya que mucha gente todavía se lo sigue creyendo. Estamos hablando del famoso vídeo de la autopsia al alien de Roswell. Se dijo que era el acontecimiento más extraordinario del siglo. Otros incluso decían que era comparable, como si se hubiera filmado, por ejemplo, la crucifixión de Jesucristo. El caso es que la noticia afirmaba que fue un cámara militar, que consiguió despistar a las fuerzas aéreas de Estados Unidos, pues estas grabaciones. Las consiguió sustraer y las filtró pues a una serie de documentalistas que las acabaron sacando a la luz. Bueno, se dice además que el caso es que cuando salió, pues en el año 95 a la luz todo esto, la gente pues al principio empezó, digamos, a discutir un poco, ¿no?, la autenticidad de lo que estaban viendo, porque se dice que claro, solo conocían esta información de primera mano los promotores que habían hecho que habían, digamos, divulgado, ¿no?, las imágenes, porque claro, no había ninguna otra confirmación ni de parte oficial por parte del ejército de Estados Unidos, ni de otro tipo de investigadores ni de documentalistas que dijeran que esto fuera real. En ese vídeo pues se podía ver como unos médicos cirujanos estaban pues haciendo una autopsia a un pobre marcianito, un marcianito que estaba pues medio deshecho por la pierna, por el brazo, que tenía los ojos pues ahí como si le hubieran metido un Cow of the Night, pero bueno, él estaba ahí. Pero ¿qué había de curioso en el vídeo? Pues que era todo como muy de teatro, ¿no? Como si todo fuera una parafernalia montada para un vídeo. Todos estos datos pues daban a entender que podía tratarse de un fraude. Y bueno, desde el principio, pues toda la compañía esta, la Merlin, que difundió el vídeo en el año 95, pues hizo todo lo posible para asegurarse de su explotación comercial del filme. Y bueno, pues puedo también decir que hizo todo lo posible para que el filme fuera examinado en su total propiedad. Por esa razón, los escépticos centraron sus críticas en la improbabilidad evolutiva de que la anatomía de un ser nacido de otro mundo fuera pues antropomorfa. Y bueno, pues las inadecuadas técnicas con que se practicó la autopsia, el curioso parecido del ET con el estereotipo imaginado por la ciencia ficción del momento y la llamativa impericia del operador, pues quien filmó la escena más increíble del siglo sin corregir el foco, que cada vez que debía registrar los órganos internos pues cambiaba. O sea que nos encontramos con algo que parecía un teatrillo, y como explica el propio Santilli, que es el regente de la compañía del film, de Merlin Productions, necesitaba el dinero para pagar la boda de su nieta. Pues oye, ¿y por qué no lo sacaste hace 40 años? ¿Por qué lo sacaste cuando había pasado ya bastante tiempo y todo el mundo se había olvidado? ¿Por censura? No, porque por lo visto necesitabas el dinero para pagar la boda de tu nieta. Pero bueno, aún así lo que sucedió es que la gran parte de la opinión pública creía, pues evidentemente, que el objeto de la autopsia no eran más que muñecos de goma, pero también quedaron pues los hooligans que, a raíz de que no había pruebas definitivas, al menos en un principio, de montaje, pues todo podía ser cierto y todo podía ser falso al mismo tiempo. O sea, que era cuestión de fe. El caso es que este dilema ha quedado hasta la posteridad y aún sigue habiendo gente por ahí en internet que afirma que el vídeo es real, a pesar de que el propio autor ha reconocido eso, que necesitaba el dinero y ya está, y no había más. Y que posteriormente, creo que en el año 2006, se hizo una película ya por el propio Santilli, o producida por el propio Santilli, que se llama Alien Autopsy, que hace referencia a la cinta del filme de la autopsia del alien de Roswell, en el que se hace como una especie de parodia, de sátira sobre el suceso en sí, y que fue a partir de la aparición de esa película en cines cuando supuso el punto final para este fraude del vídeo del alien de Roswell. Y también es el punto final del programa de hoy. Os recordamos que tenemos un podcast a vuestra disposición en internet, en iVoox, que es poniendo simplemente en Google Podcast Terra Incógnita, lo encontraréis. Y también tenemos un mail, ¿no es así? Pues sí, es terraincógnita.radio@gmail.com, y también tenemos evidentemente un blog que es terraincógnitaradio.blogspot.com, y también estamos en una web, ¿verdad, Alex? En edenex.es. Edenex.es todos los días, de lunes a viernes, creo que es de 6 a 7, los sábados, hoy es de 4:30 a... bueno, son 2 horas, de 6 a 8, de 4:30 pues a 6:30, y los domingos
pues de 10:30 a 12:30 de la noche. Y también tenemos una página de fans en Facebook, que si os queréis hacer, pues agradecimos, estamos aquí, donde ponemos pues todo esto en conjunto, ya sea el podcast, ya sea Edenex y ya sea el blog, y podéis decir la vuestra siempre que queráis. Así que hasta la semana que viene. Són les 12 de la nit. La temperatura és de 10 graus i la humitat del 76%.